La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be operational last month in all 50 states. A job. I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Sea que los lancheros sean culpables de llevar coca, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Nosotros hemos hecho las cosas de otra manera y no separadamente de Estados Unidos. Lo que en mi gobierno hemos logrado, y es lo que quiero explicar aquí brevemente, es que hemos sido el gobierno más eficaz en la incautación de cocaína de la historia del mundo. Hay pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a una presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente. Pues cada quien tenemos nuestras formas de... El empeño en abrir España a empresas bajo sospecha en Occidente nos está quitando seguridad y fiabilidad en nuestras relaciones económicas, y los negocios o los intereses económicos y políticos del señor Sánchez y Zapatero con la dictadura venezolana nos aleja de la responsabilidad de defender la democracia en Europa y, por lo tanto, la democracia en Ucrania. Bueno, esta es la cuestión. Entiendo que la Unión Europea está viendo con preocupación la verdadera cara de este gobierno. España ha dejado de ser un país fiable. Curiosa forma de patriotismo esta, que consiste en irse fuera a hablar mal de tu país. Pero es que quien mejor contesta al señor Feijóo ahora mismo es el Financial Times, es el Fondo Monetario Internacional, es The Economist. Todos han reconocido que si hay un país que destaca en el desempeño económico, y eso es por haber puesto en marcha políticas económicas y sociales que el Partido Popular ha bloqueado, es que se han opuesto a la reforma laboral, es que se han opuesto al salario mínimo, es que este año han votado contra la subida de las pensiones. Qué curiosa forma de patriotismo es esa, que consiste sistemáticamente en desear que le vaya mal a tu país. Es el asunto de la vivienda. Saben que es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España, que vive toda Europa, que fue una de las propuestas del acuerdo de investidura para hacer a Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea por parte de la delegación socialdemócrata europea. Saben que el gobierno es un gobierno de coalición. En el gobierno de coalición estamos el espacio de Sumar, Izquierda Unida, y ya saben que la posición que hemos tenido en todo momento con respecto al incremento del gasto militar pues es la que es. Nosotros creemos que cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de defensa tenemos que ampliar el foco. Solo saben trabajar, eso sí, desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas. No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y el guerracivilismo, como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos. Por cierto, quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez, no lo sé, donde anotaban los sobres a manubrio, porque desde luego los ejemplos que dan ustedes son tremendos. Pero yo les propongo otra cosa que pueden poner en la Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga: aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. Ay, qué noche, qué noche.
Qué noche hemos pasado, qué noche la de ayer. Os dije, tenéis que acercaros, que si no luego os vais a arrepentir. Ayer Emilio Silva presentaba su novela Néveda, lo hacía en Madrid, en una pequeña librería, y nos sirvió de excusa para convocar de forma clandestina allí a los oyentes de la cafetera. Y se presentaron un buen número de ellos. Nos fuimos de cervezas después. Madre mía. Pero qué planazo, qué buena gente hay en la cafetera, lo dijo el propio Emilio Silva. La presentación además fue muy interesante porque a su lado también se acercó para participar en la presentación de su novela. Se acercó también el psiquiatra Juan Antonio Palacios Castaño. Hicieron una reflexión sobre cómo la memoria ha impactado, la memoria o la ausencia de memoria, los herederos de las víctimas, los herederos de los verdugos, de qué manera han ido la transmisión generacional, cómo hemos ido creando una cierta cultura del silencio en nuestro país y cómo se explica antropológicamente todo eso por el dolor, por el sufrimiento. Y fue súper interesante, fue una presentación, como Emilio nos tiene acostumbrados, llena de historias, cargada de recuerdos, cargada de asignaturas pendientes, y allí escuchando con mucha dedicación estaban los oyentes de la cafetera, y después dijimos, es el momento de tomar alguna terraza, y nos hicimos hueco y nos lo pasamos, fue divertidísimo. O sea, fue una noche de las dignas de recordar, y como hacía tanto tiempo que no hacíamos desvirtualizaciones, la gente, los oyentes de la cafetera estuvieron maravillosos, repitieron mucho lo guapo, delgado que me he quedado, yo no digo nada. Repitieron mucho lo hercúleo que me encontraban, la belleza con la que deslumbraba, pero con todo ese cariño alrededor estuvimos tomando cervezas y hubo tiempo hasta para las risas, las bromas, lo pasamos muy bien. La verdad es que hay que repetir los encuentros con la cafetera porque siempre estamos diciendo que la audiencia es especial, que tiene algo, que cuando se junta gente con una mirada muy colectiva, se conforma un grupo, una familia maravillosa. Y anoche una vez más se volvió a demostrar. Así que llegué a las 12 de la noche a casa, que para mí eso es como el madrugón. A las 6 estaba de pie, pero por eso ahora tengo esta voz que podría cantar que podría cantar en cualquier tugurio nocturno. Pues me ha quedado una voz de carretero. Pero así está la cosa, queridos amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la cafetera. Gracias a todos por tanto cariño, de verdad, por formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Y tenemos que hacer más, hay que repetir más y más desencuentros, más encuentros de la cafetera. Ayer, con motivo de esta presentación de Emilio Silva, y en una mañana en la que analizamos la prensa, creo que hoy hay un claro candidato ahora os lo cuento, para la portada más florida, pero en todo caso vemos que son muy dispares los temas en esta mañana, hay muchos temas sobre la mesa. Hay uno en el panorama internacional que nos parece que debe ser como el que abra nuestro foco, sobre el que tengamos que poner el foco. Las ejecuciones sumarias de Estados Unidos en aguas internacionales, cuando bombardean estas lanchas, dicen ellos que hay presuntos narcotraficantes conduciéndolas, y con total impunidad Donald Trump afirmó ayer que matarán a cualquiera que porte esas lanchas y que además no necesitan ningún tipo de declaración del Congreso, declaración de guerra ni nada parecido. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be operational last month in all 50 states. I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Que no necesitan ninguna declaración de esto y que van a matar a todo aquel que intente introducir drogas. Bueno, esta tensión se extiende por el debate en toda América Latina. Ayer vimos a Petro rechazando estos asesinatos sumarios de Estados Unidos. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Nosotros hemos hecho las cosas de otra manera y no separadamente de Estados Unidos. Lo que en mi gobierno hemos logrado, y es lo que quiero explicar aquí brevemente,
es que hemos sido el gobierno más eficaz en la incautación de cocaína de la historia del mundo. Así que Colombia dice que sus métodos estaban funcionando, eran eficaces, que estas ejecuciones sumarias en realidad encubren otra cosa, encubren una intervención extranjera de tapadillo y que, bueno, son la excusa, el parapeto, el camuflaje de Estados Unidos para seguir avanzando en posiciones y seguir colocando en todas estas fronteras a su propio ejército. También Claudia Sheinbaum fue preguntada por esto, la presidenta de México. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a una presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente. Pues cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional, ¿no? O en la relación con Estados Unidos. Nosotros hemos elegido, en primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y hemos elegido, defendiendo nuestros principios, nuestra soberanía, un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos, buscando un acuerdo. Esa es, digamos, la manera en que nosotros hemos trabajado, sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación. Claro, México está manejando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos con muchísima cautela. Tiene diferentes, en todo caso también, diferentes tensiones a las que tiene Colombia o Venezuela, pero con ese tono eso le impide poder criticar con contundencia lo que está sucediendo, que como decimos son a todas luces ejecuciones sumarias, sin que haya decisión, investigación judicial, sin que haya nada más que presuntas sospechas sobre quienes llevan esas barcazas, y en todo caso pues allí está Estados Unidos ejerciendo su papel de supuesto policía del mundo, pero utilizándolo como coartada, como excusa. Bueno, el mundo se está volviendo un lugar complicado, un lugar peligroso, de eso todos somos conscientes, y vivimos además en un pulso constante para saber si habrá o no más financiación para armas, tanto desde la Unión Europea como desde España. Ese es el eje del debate, la relación con Estados Unidos. Dice La Vanguardia que España ha aceptado comprar armas a Estados Unidos en plena tensión con Donald Trump. Mientras por encima de la mesa estamos estamos propagando que no vamos a subir la inversión en defensa al 5%, por debajo de la mesa estamos firmando operaciones de armas con Estados Unidos, bien con la excusa de ayudar a Ucrania o bien con la excusa que sea, pero la realidad es que el presupuesto para defensa y el mercado al que le compramos es el mercado norteamericano. Ayer vimos cómo le preguntaban por esto, cómo sienta en la coalición de gobierno. Decía Sira Rego que su posición es contraria al aumento del gasto militar. Es un gobierno de coalición, en el gobierno de coalición estamos el espacio de Sumar, Izquierda Unida, y ya saben que la posición que hemos tenido en todo momento con respecto al incremento del gasto militar pues es la que es. Nosotros creemos que cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de defensa tenemos que ampliar el foco, tenemos que hablar de seguridad humana, tenemos que incluir otros vectores que normalmente no suelen estar en las mesas cuando se plantean cuestiones relacionadas con la defensa, y nosotros pues hemos sido siempre críticos con el aumento del gasto militar en términos generales. En todo caso, lo que parece que no cesa es la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, y ahora la Unión Europea va a intentar asfixiar a Rusia con sanciones a su sector energético. Ayer se aprobó un nuevo paquete de acciones contra Rusia para poner el foco en el sector energético, que parece que es clave en la financiación de la guerra en Ucrania, dice esta mañana el periódico El País en su portada. Bueno, uno de los asuntos en materia internacional que ha ocupado la atención, pero fijaos, precisamente estaba Alberto Núñez Feijóo ayer, aprovechó para lanzar críticas a la imagen de nuestro país en el exterior. Dice que, según la prensa internacional, España
cada vez está más radicalizada, que es que se lo dicen a ellos, los mandatarios, al Partido Popular, los mandatarios internacionales. Luego vamos a repasar con Pilar de la Peña a ver si esa reputación que está denunciando Núñez Feijóo es cierta o no. Pero para Núñez Feijóo en Europa nos ven cada vez más radicales. Lo cierto y verdad es que España cada vez está más dentro de la izquierda radical europea. Y cuando uno está en el lugar equivocado, pone a su país en un lugar de máximo peligro y de máximo riesgo de quedarse aislado de los grandes asuntos europeos. Yo he tenido que escuchar cómo crece la preocupación por la política española. Hace pocas semanas la Comisión amonestó al gobierno español por hacer negocios con empresas que no tienen la credibilidad ni la trazabilidad de seguridad de Europa. Y la realidad es que tengo que constatar que este gobierno es un cóctel de corrupción, de sectarismo y de irresponsabilidad que está llevando a España a la irrelevancia y al aislamiento internacional. Yo creo que no tiene mérito enfrentarse con todos todo el tiempo. No nos va a dar ninguna rentabilidad. Bueno, Núñez Feijóo se reunió con el comisario europeo de Migraciones en la cumbre del Partido Popular Europeo en Bruselas. El presidente está de visita y allí aprovechó para ver al comisario europeo. El presidente aprovechó su visita en el exterior, en Bruselas, para denunciar el cóctel de corrupción y sectarismo. Dice que España ha dejado de ser fiable una vez más. El Partido Popular haciendo patriotismo y vendiendo a nuestro país en el exterior como un mal lugar. España ha dejado de ser un país fiable. Curiosa forma de patriotismo esta que consiste en irse fuera a hablar mal de tu país. Pero es que quien mejor contesta al señor Feijóo ahora mismo es el Financial Times, es el Fondo Monetario Internacional, es The Economist. Todos han reconocido que si hay un país que destaca en el desempeño económico, y eso es por haber puesto en marcha políticas económicas y sociales que el Partido Popular ha bloqueado, es que se han opuesto a la reforma laboral, es que se han opuesto al salario mínimo, es que este año han votado contra la subida de las pensiones. Qué curiosa forma de patriotismo es esa, que consiste sistemáticamente en desear que le vaya mal a tu país. Afortunadamente, creo que la inmensa mayoría de la gente, también de la gente de derechas en España, no comparte esta actitud. No comparte esta actitud, esta oposición radical a todo el rato, negarse a sentarse a hablar de nada, aunque suponga mejorar las condiciones de vida de tu gente. Es que no me entra en la cabeza. Pues sí, una vez más el Partido Popular dando ejemplo, como decía Agustín Duy, de su patriotismo. Bueno, mientras tanto en Europa siguen sucediendo cosas. Ayer, España, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, anunció que propondrá medidas en Europa para atajar el drama de la violencia. Decía Pedro Sánchez. Es el asunto de la vivienda. Saben que es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España, que vive toda Europa, que fue una de las propuestas del acuerdo de investidura para hacer a Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea por parte de la delegación socialdemócrata europea, y donde España, evidentemente, hoy en el Consejo, cuando se sustancie este debate, va a proponer las siguientes cosas. En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y finalmente, que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Bueno, la vivienda es el gran drama que está viviendo nuestro tiempo, que está viviendo una generación que encuentra enormes dificultades para poder encontrar un lugar donde vivir, un hogar, y se ve empujada a tener que compartir piso, a tener que estar permanentemente haciendo equilibrios porque los precios se han disparado completamente en las grandes ciudades. Y además se requieren de medidas que sean valientes y muy contundentes, porque hay que hacer frente a un mercado que se está volviendo tremendamente especulativo y del que participan, recordad lo que nos contó la responsable Valeria Racú del sindicato de
de inquilinos, el 60% del Congreso de los Diputados son rentistas o propietarios que sacan renta del alquiler. El 60%. ¿Cómo vamos a legislar? ¿Cómo van a imponer medidas para ponerle freno a semejante negocio tan especulativo? Bueno, todo eso está cambiando el rostro de las ciudades y además todo el arco político a la izquierda, desde el Partido Socialista, abarcando todos los partidos de izquierdas, están exigiendo medidas contundentes y valentía al PSOE. Claro, si lo que quieres es mantener equilibrio de mercado, no hacer demasiado ruido, no hacer que protesten los propietarios y mantener... difícilmente vas a tomar medidas valientes. Bueno, el gobierno ha anunciado que va a llevar esto a Europa, pero, insistimos, desde los partidos en el arco de la izquierda, las críticas son constantes y, además, en todas las comunidades autónomas. Pablo Fernández, la vivienda es un derecho, desde Podemos decían. Ayer mismo conocíamos la noticia de que en León hay 8.000 pisos de nueva construcción que no se venden. Y los empresarios constructores dicen que hay que dar ayudas a la gente para que compre los pisos. No, lo que hay que hacer es bajar el precio. Bajen el precio, ya verán cómo los venden. Bajen el precio, ya verán cómo se alquilan. Por eso vuelvo a decir lo mismo. El problema de la vivienda es la especulación. Las casas tienen que servir para vivir, porque la vivienda es un derecho. Las casas no pueden servir para especular y para hacer negocio. Y por eso, insisto, hay que bajar por ley el precio de los alquileres. Hay que prohibir la compra de vivienda que no sea para residir en ella el comprador o sus familiares. Y hay que intervenir el mercado de la vivienda. Pero, señorías de Vox, su solución pasa por hacer lo de siempre, insisto. Dar incentivos fiscales a los más ricos, bajar los impuestos a los que más tienen. Así no se soluciona el problema de la vivienda. Así ustedes seguirán incrementando la burbuja del alquiler y seguirán impidiendo que los jóvenes y que los no tan jóvenes puedan acceder a una vivienda y que este drama se perpetúe constantemente. Sí, tenemos un drama nacional con ese asunto, pero mientras tanto, pues también el Partido Popular prefiere... antes que abordar estos asuntos, meterse en otros capítulos, en otro ruido. Ellos acusan al PSOE de estar distrayendo la atención constantemente con ocurrencias o con cortinas de humo. La última de ellas, bueno, es una polémica, no es que le hayamos dado mucho peso aquí en la cafetera, pero lo habéis escuchado. Resulta que desde el gobierno se sugirió la idea de que se reconozca el edificio de la Puerta del Sol como un edificio que públicamente se dé a conocer cuáles fueron sus funciones durante el franquismo. Sabéis que se convirtió en la sede de la Dirección General de Seguridad y en sus sótanos se vivieron algunas de las peores torturas que se han vivido los detenidos por razones políticas, que incluía a profesores, a alumnos, a gente joven. Se vivieron torturas espantosas en los sótanos del edificio de la Puerta del Sol, que hoy ocupa la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El edificio a través del cual hemos visto las campanadas cada día 31 de diciembre, los españoles reunidos en torno al televisor, en ese reloj que nos da las campanadas. Bueno, en esos sótanos se vivieron algunas de las escenas más escalofriantes. Si veis las descripciones de las torturas, allí se practicaban todo tipo de ahogamientos, en la bañera, descargas eléctricas, todo tipo de torturas, como digo. Bueno, pues el PSOE quería que esto fuera reseñado, que los lugares en España donde padecimos la dureza de la dictadura, pues que se den a conocer públicamente, y uno de ellos es este edificio. Claro, eso le ha sentado muy mal a Isabel Díaz Ayuso, que aprovecha para tirar contra el Partido Socialista, que dice que esto es una excusa y que se están retrotrayendo a las trincheras. Solo saben trabajar, eso sí, desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas. No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y el guerracivilismo, como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos. Por cierto, quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez, no lo sé, donde anotaban los sobres a manubrio, porque desde luego los ejemplos que dan ustedes son tremendos. Pero yo les propongo otra cosa que pueden poner en la Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga: aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. Desde luego,
las ocurrencias de Isabel Díaz Ayuso, eso sí sirven para rellenar titulares, yo os las traigo porque es como la sección de los viernes, que os encanta el chimichimi ahí de Ayuso. Luego me decís que no, pero yo sé que sí, en el fondo os conozco muy bien, conozco vuestra alma negra con este tema. Bueno, pero mientras tanto también Núñez Feijóo aprovechó para lanzar unas insinuaciones sobre los negocios de Zapatero en Venezuela. Lo hizo en su viaje a Bruselas. Todo el mundo que en algún momento vía el caso hidrocarburos termine estallando alguna cuestión relacionada con Zapatero y Venezuela, con los negocios del petróleo, y entonces poco a poco la derecha lo va colocando en los medios de comunicación con comentarios, con insinuaciones. El empeño en abrir España a empresas bajo sospecha en Occidente nos está quitando seguridad y fiabilidad en nuestras relaciones económicas, y los negocios o los intereses económicos y políticos del señor Sánchez y Zapatero con la dictadura venezolana nos aleja de la responsabilidad de defender la democracia en Europa y, por lo tanto, la democracia en Ucrania. Bueno, esta es la cuestión. Entiendo que la Unión Europea está viendo con preocupación la verdadera cara de este gobierno. Es muy gracioso porque cuando Díaz Ayuso ha recibido al embajador de la República Popular China o cuando recibe a los empresarios chinos, no les parece tan mal las negociaciones que se hacen, que eso sí, cuando las hace la derecha, con esos modelos que no son, de los que no pueden presumir precisamente mucho sus democracias. Pero bueno, y mientras tanto, la polémica. La próxima semana, dicen los oscuros callejones de la Corte madrileña que habrá lío con Cataluña. Puigdemont amenaza con algún tipo de movimiento para hacer ver al gobierno que se le acaba la paciencia, que está cansado. Según el periódico La Razón, además, Junts estudia una moción táctica, mide la reacción de Sánchez y Feijóo. Moncloa presiona por tierra, mar y aire para frenar la reacción de Puigdemont de la próxima semana, y el núcleo socialista negociador dice que los independentistas están en proceso de meditación. Es verdad que empiezan a cansarse, empiezan a señalar que están cansados de no recibir nada, más que mentiras, lo cual contrasta bastante con lo que dice el Partido Popular, que Pedro Sánchez ha vendido a España, que lo ha entregado todo, que está sometido al chantaje del independentismo. Pues según Puigdemont, aquí no se ha entregado nada. Pero eso sí, Sánchez dice que se reunirá con Puigdemont cuando toque. Pero ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte. ¿Habrá reuniones? Sí, ¿cuándo? Cuando toque. Y es verdad que por mucho que le pese al Partido Popular, que insisten en que este gobierno se ha entregado y que además llegaron mintiendo porque dijeron que no habría amnistía y al final hay amnistía, y mintieron al propio Partido Socialista, creo que por pura empírica, si hoy preguntas al Partido Socialista, incluso a aquellos que fueron más críticos, si ahora repetirían los indultos y la ley de amnistía, la mayor parte de los socialistas te van a decir que sí, porque de lo que todo el mundo es consciente es de que se ha normalizado la situación. Bueno, esta mañana la portada más florida os la voto yo mismo directamente, dado que hoy tenemos un programa así de café de puchero. En el ABC, tema de portada: caos en las transferencias para cribados de cáncer por la bronca entre Hacienda y Sanidad. Raudo y veloz han saltado los editorialistas del ABC en rescate de las negligencias cometidas por el Partido Popular en Andalucía con el cribado del cáncer de mama, y salen denunciando que las transferencias de dinero para las comunidades autónomas están llegando mal y tarde, que algo ha pasado. El director general de Salud Pública comunicó a las autonomías el bloqueo de las ayudas y 6 horas después de la llamada del ABC, se aseguró que llegarán. Así que yo habría añadido 6 horas después, tras la heroica llamada del periódico del editorialista del ABC, conseguimos convencer para que las transferencias del cáncer, para cribados de cáncer que tienen detenidas las pruebas, pobres andaluces del sistema sanitario, que es que en realidad vivieron otros errores diferentes, pero no mencionables en este momento. Así que la portada más florida esta mañana, queridos amigos, es para el periódico ABC.
Así es, vamos a contrastar la información que se publica en nuestro país con aquella que se publica en la prensa internacional. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo para abrir las páginas de los medios internacionales para ver cómo han recogido la imagen de España, qué han proyectado, qué títulos, qué asuntos les han llamado más la atención. Y hemos visto cómo la inmigración en España ha sido objeto de análisis tanto para la BBC como para Le Monde. Dicen que tiene un enfoque radicalmente diferente en nuestro país respecto a otros países europeos. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que nada menos que la BBC, la cadena pública, la televisión pública británica y Le Monde, dos de los más importantes medios internacionales o al menos a nivel europeo han puesto el foco en este asunto que ya hemos comentado aquí en la cafetera, que es verdad que no es algo nuevo, ¿no? Es verdad que las políticas migratorias que está llevando a cabo el gobierno español son señaladas como una singularidad. Por ejemplo, es lo que destaca Le Monde, ¿no? La singularidad de España, que es un caso único en Europa porque pues está realmente implantando una serie de portas o de políticas migratorias mucho más abiertas, mucho más integradoras que el resto de Europa, ¿no? En un momento en el que pues buena parte de los países europeos están cerrando fronteras, o no solo europeos, también Estados Unidos, están incluso pues echando o buscando a los inmigrantes ilegales y están señalando la parte negativa de la inmigración. Pues el discurso del gobierno español ha emergido y es destacado en concreto por la BBC, que en particular habla de cómo tiene un enfoque radicalmente diferente con la inmigración africana, ¿no? De hecho, es un reportaje de la televisión pública británica que firma uno de sus corresponsales, que se llama Paul Melly, especializado en África, y pues retoma o destaca algunos de acontecimientos recientes en España, como la celebración de unas conferencias de Afrimadrid, en la que que son conferencias impulsadas por la Unión Africana, y la que se ha hablado de cómo crear un nuevo fondo para el desarrollo y en general cómo intentar profundizar en el compromiso con el continente africano por parte del gobierno socialista. Y se destaca sobre todo esto, ¿no? Las políticas migratorias, porque toda esta estrategia que habla también de ella, la estrategia España-África 2025-2028 que tiene el gobierno español para reforzar los lazos y mejorar la cooperación y la relación, pues como todo esto realmente se ve especialmente en la inmigración, ¿no? Y como frente al resto de Europa, que está apostando por cerrar fronteras y por realmente un poquito de intentar contener los flujos, pues el gobierno español tiene una política diferente. Y menciona, por ejemplo, que el gobierno español se tiene que enfrentar a realmente el reto que plantea Vox y la extrema derecha, que intenta utilizar electoralmente los temores sobre la inmigración, pero y que de hecho ha habido incluso tensiones. Menciona, por ejemplo, los incidentes que hubo en Torre Pacheco y de todas estas cacerías y toda esta campaña de criminalización hacia los migrantes magrebíes que hubo en esta localidad murciana, pero resalta que frente a todo esto, el discurso y el tono del gobierno español es mucho más integrador, mucho más positivo, y menciona también en concreto algunos de los acuerdos que ha habido para favorecer la migración circular con Mauritania, con Senegal o con Gambia, y en general también algunas iniciativas en el Sahel y en otras zonas de África que llaman la atención y que hacen que España tenga un mensaje y en esta especie de, dice, el actual clima internacional, que es bastante agrio y bastante ácido con respecto a los migrantes, que en este sentido destaca como un mensaje y un tono bastante diferenciador. Y Le Monde, el primer diario francés, también pone de relieve
el caso único de España en Europa, singular, lo dice en su titular, porque bueno, pues realmente está apostando por políticas migratorias abiertas, integradoras, y con ello está estimulando la prosperidad y el crecimiento, ¿no? Es algo que también han destacado numerosos medios desde que en 2024 The Economist, por ejemplo, señalara que la economía española era la que más estaba creciendo, más rápido en todas las economías, digamos, del mundo desarrollado, y bueno, pues han intentado explicar por qué, y hay bastante coincidencia en señalar que una de los pilares fundamentales ha sido la inmigración, el boom migratorio, ¿no? Y Le Monde entra un poquito más en detalles, explica un poquito cómo ha sido este aumento de población, de 1,2 millones de más en 3 años, y que esto además, sobre todo, se ha basado en numerosos trabajadores que han llegado para impulsar la economía, ¿no? Sí destaca que ha habido que aunque fíjate que explica que el Marruecos sigue siendo el primer país por origen de migrantes en España, pero donde realmente se han disparado los flujos han sido de distintos países latinoamericanos, ¿no? Desde Colombia, desde Perú y desde Venezuela muy, muy particularmente. Y lo que sobre todo pone de relieve es que todo esto ha sido integrado por la política y la sociedad española, de manera que ha conseguido que esto revierta en beneficios económicos. Y en concreto cita un estudio del Banco de España que calcula que la inmigración ha sido responsable de entre un 0,4 y un 0,7% del aumento del PIB. Es uno de los asuntos, pero esta semana también aquí hemos hablado durante el programa del anuncio de Sánchez. Hemos reformado la ley de asociaciones para poder habilitar a la legislación y poder cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco y, por tanto, su desaparición. Y, efectivamente, como usted bien ha recordado, estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco. Y ya le anuncio, señoría, que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Porque al fin... Así que varios medios franceses, algunos anglosajones, han destacado este anuncio del gobierno de la lista de símbolos franquistas que van a ser retirados del espacio público, ¿no? Ha llamado la atención. Es verdad que según se vaya acercando el 20 de noviembre, que marca el 50 aniversario de la muerte de Franco, ya se están viendo cada vez más artículos en los medios internacionales y probablemente tendremos muchos más aún y los iremos comentando aquí en la cafetera. Pero en este caso concreto, este anuncio de un catálogo, de una lista de los símbolos franquistas que todavía permanecen en el espacio público en España y que se van a retirar, ha sido destacada desde Le Figaro, Le Nouvel Observateur, RFI, también algunos medios anglosajones como Barron's o como Yahoo News, pero sobre todo, ya te digo, los medios franceses que han puesto de relieve pues este anuncio del presidente español, que va a coincidir con el 50 anaversario de la muerte de Franco. Y pues les sirve un poquito para explicar que al final en España el tema del legado franquista, la herencia de la memoria sigue siendo un tema que divide el país, que no hay un relato común ni un consenso. Y pues hablan un poquito de las distintas leyes de memoria que se han ido adoptando durante la democracia, y que en este caso concreto el gobierno ha anunciado este último catálogo de símbolos franquistas que se mantienen todavía en España y que tiene previsto retirar del espacio público, coincidiendo con este aniversario, con toda esta campaña para intentar marcar, y sobre todo desde el gobierno español se ha intentado resaltar y reforzar la transición y el cambio que ha dado España en estos 50 años con la democracia y con todo lo que se ha superado. Pero, y lo que destacan todos estos medios internacionales, es que aún se mantienen algunos símbolos del franquismo en el espacio público. Oye, también elogios a los arquitectos de la democracia en The Times, a los arquitectos de la democracia española, y citan a Felipe González. Sí, se refiere en este caso concreto el artículo del diario The Times a estos títulos nobiliarios que ha concedido el rey Felipe a Felipe González y también a Miguel Herrero y a Miquel Roca, ¿no? Y habla un poquito de cómo son honores a los arquitectos de la democracia, personajes
que tuvieron un papel destacado en la transición. Tiene todo esto, como te decía, también está enmarcado un poquito en el 50 aniversario de la muerte de Franco, y en este caso concreto el Diario Conservador pues pone un poquito el foco, destaca particularmente la figura de Felipe González, ¿no? Que el expresidente socialista, que además fue el encargado de dirigir el país durante casi 14 años y realmente de llevar a cabo buena parte de esta transición. Y lo que sí es llamativo, porque el artículo de The Times, que lo firma su corresponsal aquí en España, que se llama Isambar Wilkinson, destaca estos homenajes a los arquitectos de la democracia, pero señalando que la unidad, o digamos estos pactos que se forjaron en la era posfranquista y que permitieron la transición y digamos la democracia española y el desarrollo en España, pues todo esto se está resquebrajando. El titular dice que la unidad se está alejando, ¿no? Está ido poco a poco desapareciendo, y pone de hecho de relieve que aunque el gobierno español ha aprobado esta concesión de estos títulos nobiliarios a Felipe González, pues hay un enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el propio Felipe González, ¿no? Que estas hostilidades que Felipe González ha sido muy crítico con algunas de las decisiones de Pedro Sánchez, evidenciando un poquito esa distancia entre quienes protagonizaron la transición en España y quienes están ahora en el gobierno. Destaca que el gobierno ha aprobado este título nobiliario para Felipe González, pero que es verdad que las divisiones y las tensiones políticas pues están protagonizando el debate público en España, y repasa un poquito las críticas que ha hecho Felipe González a Pedro Sánchez, y cómo pues con motivo de este 50 aniversario de la muerte de Franco y de esta digamos de la etapa que vivió España con la transición, pues se señala y digamos preocupa o se pone de relieve que estas tensiones y esta división pues están también siendo hoy en día los protagonistas. Bueno, pues otro de los asuntos que han saltado a los medios internacionales también, la revolución renovable en España, pero también tiene un alto coste, eso es por lo menos lo que opina el economista. The Economist, sí, el semanario británico, el prestigioso semanario británico. La verdad es que el titular de este reportaje es tal cual, los altos costes de la revolución renovable en España. Y es interesante porque repasa un poquito toda la situación del mercado energético en España, ¿no? Para empezar, destaca que España no tiene apenas gas y petróleo, que esto durante mucho tiempo ha sido una desventaja para la autonomía energética, pero que en la última década España ha conseguido transformar todo esto y suplir esta desventaja y transformar la matriz energética gracias a las energías renovables, y que ahora mismo, por ejemplo, la energía solar, el sol y el viento, ¿no? Cubren energía solar y la eólica, cubren más del 40% del total de la demanda eléctrica. Explica que esto ha convertido, que esta apuesta por las renovables ha convertido a España en líder de la transición energética, y que además uno de los beneficios que ha tenido ha sido bajar los costes de la electricidad, un elemento que ha sido importante para ayudar al crecimiento que está teniendo la economía española en estos últimos dos o tres años. Así que pone de relieve que realmente esta revolución renovable, que es como la llama y la titula, pues ha sido bastante exitosa. Pero advierte que ha habido algunos problemas y que no se ha llevado a cabo, que no se ha desarrollado sin problemas, y que quizá los más visibles o el más evidente ha quedado patente, pues con el apagón, el gran apagón de abril, ¿no? Explica un poquito cómo, aunque las causas se mantienen y han sido, diluidas, lo que sí parece evidente es que hubo un problema, o al menos es lo que destaca The Economist, un problema en una planta solar en Extremadura que provocó un pico de voltaje y que no fue capaz de absorber el sistema eléctrico y la red, ¿no? Así que considera para que España mantenga y realmente prosiga en esta revolución renovable, que de hecho dice que no debería abandonar, que debería proseguir, pero necesita afrontar una serie de costes. Uno de ellos sería, según The Economist,
aumentar la infraestructura de almacenamiento y en concreto las baterías, porque destaca que frente a otras energías, pues las renovables pues son temporales, ¿no? Y además en algunos casos, por ejemplo, como la solar, coincide que se genera mucha electricidad en las horas centrales del día cuando no hay tanta demanda, y también considera, bueno, pues que tiene que mejorar la red, y luego también, que esto es uno de los puntos más digamos polémicos, apuesta por posponer, digamos, el cierre de las centrales nucleares, ¿no? Explica que, bueno, que parte de la manera de estabilizar la red ha sido recurriendo a una serie de centrales de gas, y que en este sentido, bueno, pues podría ser más eficiente, incluso dice más limpio, recurrir a las centrales nucleares, y en este sentido aboga por retrasar el cierre previsto de las centrales nucleares. Pero señala eso, que España no debería abandonar su revolución renovable, no debería dar marchas atrás, pero sí que tiene que hacer un trabajo regulatorio e invertir algo más en algunos sectores. Qué raro que defiendan las centrales nucleares hablando de renovables en el Economist. Pero bueno, puro dictado de las compañías eléctricas. Bueno, otra de las cuestiones que esta semana ha suscitado bastante debate en España. Es un asunto que no sabemos catalogar, no sabemos si es de mucha dimensión o de poca, pero lo cierto es que cada vez que alguien lo lanza, el del cambio horario. Por eso hoy España, en la reunión de ministros de Energía, va a plantear que no se cambie 2 veces de hora al año y que se mantenga el mismo horario siempre, porque creemos que hoy se adapta mejor a las necesidades humanas, económicas, tecnológicas que tiene nuestro continente, y sobre todo porque ya no consigue los objetivos que en el año 80 se perseguían de reducir consumo energético y de armonizar el mercado europeo. Bueno, eso ha tenido algo de repercusión, ¿no?, en la prensa. Pues bastante repercusión en los medios internacionales, sobre todo en los medios europeos. Encontrar artículos en The Times, en The Politico, en la DPS, en el Süddeutsche Zeitung, en la televisión francesa TF1, el Daily Express, Anadolu, es decir, incluso el Malay Mail, que es un diario malayo, se han hecho eco un poco de este anuncio del gobierno español, que va a proponer a la Unión Europea acabar o, digamos, terminar con este cambio de hora que se hace dos veces al año. Hay algunos medios internacionales que sobre todo han puesto de relieve que España, con este anuncio, relanza un debate que estaba bastante estancado y paralizado, ¿no? Por ejemplo, The Politico o la DPS, el diario francés, recuerdan que, bueno, la Unión Europea en 2018 aprobó y se votó en el Europarlamento acabar con este cambio horario. Sin embargo, bueno, pues luego había habido dificultades entre algunos Estados miembros. The Politico, por ejemplo, recuerda que países como Portugal o Grecia se mostraron en contra, y al no conseguir, digamos, establecer un consenso, pues se había ido poco a poco, digamos, cediendo o diciendo que cada país miembro tenía capacidad para decidir, y había ido poco a poco olvidándose el debate, que además había quedado sepultado ya después de la pandemia de COVID-19 en 2020. Así que se ponía de relieve que este anuncio del gobierno español, que además explicaban, bueno, pues se apoyaba tanto en considerar obsoleto el cambio de horario y en motivos científicos y saludables, que ya no pues no contribuía a este ahorro energético que en origen se había producido, y que la ciencia había demostrado que era muy escaso este ahorro energético, y que además sí que causaba algún tipo de problemas en la salud de los europeos el tener que adaptarse a estos cambios horarios dos veces al día. Así que numerosos medios internacionales lo ponían de relieve. Quizá uno de los que más llamativo, de una forma más llamativa, lo hacía era The Times, porque el titular del diario británico era "La cruzada del presidente español para impedir que los relojes cambien", ¿no? Que era un poquito jugando ahí con las palabras, pero bueno, sí ponía de relieve que Pedro Sánchez había hecho esta propuesta por considerar que el cambio horario era anticuado, ineficiente y malo para la salud. Y bueno, aunque mencionaba que la oposición española había acusado a Sánchez de estar usando este tema para desviar la atención por los casos de corrupción y por las dificultades que tiene para gobernar, pero lo cierto es que había contribuido a
a relanzar el debate, ya que numerosos medios también, fíjate, el Süddeutsche Zeitung o el Die Zeit en Alemania, pues lo hubieran destacado como además una manera de volver a plantear este asunto que este mismo fin de semana vamos a sufrir o a disfrutar, según se mire, en todos los ciudadanos europeos. Claro, este es un asunto que siempre parece menor y siempre queda pospuesto ante asuntos más acuciantes, pero ahora que no hay presupuesto y que tanto se está señalando y acusando al gobierno de no poder legislar, de tener las manos atadas, de no poder tocar asuntos, pues están recuperando un montón de temas que el Partido Popular dice, bueno, es que eso son temas menores. Pero también pendientes, siempre pendientes, porque también aquí hay iniciativas de asociaciones, de agrupaciones, también se especula sobre qué consecuencias en gasto energético tendría sostener o cambiar este procedimiento de cambio de hora, o sea que puede tener consecuencias incluso para la industria. Bueno, son temas que son pedagógicos, no son desde luego de primera magnitud, pero es verdad que el gobierno puede aprovechar, ahora que tanto le acusan de inacción, como para ir colando poco a poco estos asuntos en la actualidad. Oye, que buenos debates genera y mira, si encima nos da publicidad por ahí en el extranjero, pues ni tan mal. Sí, o además intentando un poco resolver asuntos que han quedado un poco paralizados o estancados. Sí, que nunca hay tiempo para ellos. Buena parte de los medios. Sí, es como que hay ciertos temas que nunca es momento. Entonces dices, bueno, pues claro, a lo mejor, pues a lo mejor este precisamente es el momento. Fíjate que aquí en España, y me parece que era la agencia turca Anadolu la que lo recogía, claro, explicaban que lo que Sánchez no ha especificado es en qué uso horario se quedaría España, ¿no? Y hablaba un poquito de en este sentido, digamos, la anomalía que significaba que España, de hecho, se remontaban al franquismo, que Franco eligió tener el mismo uso horario que Alemania, que la Alemania nazi, y esto explicaba por qué, a pesar de que geográficamente España debería tener la misma hora que Portugal, pues tenía una hora de diferencia. Pero sobre todo, y lo dejaba ahí un poco de refilón, el gran debate en España será, si no hay cambio horario, qué uso horario y en qué zona decidimos quedarnos, ¿no? Si la de verano, que bueno, pues en muchos casos permite tener hora hasta altas horas casi de la noche, o la de invierno, que bueno, pues digamos es la que tiene más que ver con la hora solar, pero hay mucha gente pues echa en falta que se hace de noche muy pronto y que hay poco margen para luego disfrutar de esas horas. Así que, aunque a nivel europeo se destaca que se ha relanzado por parte del gobierno español este debate, internamente y a nivel doméstico habrá que ver por dónde nos llevan y si se aborda esa discusión también. En el debate que hicimos en la cafetera con los oyentes me dio la impresión de que ganaba la idea de que anocheciese más tarde. ¿Es posible? O sea, ninguna de las dos gustaba mucho, porque salir de noche de casa no es muy gracioso, pero por lo menos sí que se prolongase un poco el día, la tarde, el tardeo. ¿No? Sí. Más o menos. En invierno también eso implicaba que es verdad que el horario de verano retrasa y hace que amanezca muy pronto, pero también anochece antes, más tarde, y eso coincide, o en algunos casos gusta más o coincide un poquito más con los hábitos de muchos españoles. Bueno, pues la prensa internacional, los asuntos que han recogido sobre España en esta semana. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Seguimos. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza. Bueno, pues vaya semana que hemos pasado. Siempre, todas las semanas son de una intensidad formidable, Pai. Aunque esta semana yo me quedé muy contento con el unboxing que hicimos en la cafetera, también con la desvirtualización, donde me encontré un montón de oyentes del programa en la presentación del libro de Emilio Silva. Pero este gesto que... Sí, total, sí. Pero cómo demuestra... Sentí perdérmelo, pero vamos, ya, tenía un poco de lío. Y los turrones, todavía en algún momento igual llegas a tiempo y te comes alguno que tengo de los que han enviado. Eso sí, porque además si hay algo que tenemos comprobado es que la audiencia de la cafetera es de 10, o sea que... Sí, y... Seguro que todo lo que te mandaron y todos los abrazos que te dieron... qué majos, sirvieron para todo el propósito que tenían. Qué generosidad. Para los que no lo pillaran, porque tampoco le da mucha más bola que esto, pero
interesados sí que lo escucharon porque vi que luego se enviaban por ahí el link y todo eso. Pero un grupo de oyentes de la cafetera me hizo llegar... A ver, lo malo de todo esto es que tengo que explicar matices para que se entienda. Pero el pequeño y joven Fernando Berlín está pasando un momento emocional un poquito complicado. Nada que no haya pasado la mitad de la humanidad en alguna ocasión, cosas del corazón y del amor. Y entonces, con el corazón roto, enterados algunos oyentes de la cafetera, me hicieron llegar una caja aquí al apartado postal de la cafetera llena de pequeños regalitos, de souvenirs. Y los regalitos eran un oso de peluche para abrazar, una botellita de agua para estar siempre bien hidratado, un montón de turrones de yema que saben son mis preferidos, un pendrive lleno de películas y series adecuadas para el momento, optimistas. Además, bueno, está Doctor en Alaska, por ejemplo, que está muy bien. También, sí, un pequeño, una sesión de spa. Un bono para ir a una sesión de spa, a un baño en un wellness spa, no sé qué tal, muy, muy pintón. Y bueno, un montón de pequeñas cosas, así de pequeños detalles, algún libro para leer relatos, cosas para acompañar en este tiempo. Pero sobre todo aquí lo importante fue que primero que lo recibí sin saber absolutamente nada. Resulta que había sido un grupo de mecenas que se autoorganizaron y en nombre de todos los demás, porque dijeron, es que si lo organizábamos en público primero lo ibas a pillar y en segundo lugar iba a ser más difícil de organizar, pero en nombre de toda la audiencia de la cafetera te enviamos esto. Claro, yo fui a correos a recoger las cartas y de pronto me dicen, tienes aquí esta caja. Y cuando la veo llena de pegatinas por fuera de te queremos, te amamos, llena de cartas emotivas, con lo que sienten al escuchar el programa, con una gran foto que pone no estás sola, de una de nuestras desvirtualizaciones. Bueno, claro, yo estaba con las lágrimas, que los de correos me miraban como, pero este friki. Y además llegó en un momento fabuloso porque la pequeña Maya pasaba ese día por primera vez conmigo, a solas, después de todo nuestro folclore familiar, y entonces cuando llegó a casa se encontró la caja y vio el conejito, entonces lo incautó y estaba encantada con su conejito de peluche, lo cual hace que no lo pueda tener aquí en el estudio para enseñarlo. Pero bueno, que fue un regalazo por parte de la audiencia y la demostración de lo importante, de lo importantísimo que es el abrazo, la comunidad, la gente, quererse, lo importante que es estar rodeado de personas, porque cuando pasas momentos difíciles es la comunidad, es la amistad, son los amigos, es el cariño lo que te saca a flote. Y fue un sentimiento súper, de verdad, he estado, aparte muy agradecido, también viene un poquito de café, un montón de cosas. Pero sí, vivimos tiempos, la importancia también de la salud mental, del cariño, todo eso, que por cierto, ya lo hemos avanzado a los mecenas de la cafetera. A partir de este lunes, el próximo lunes, vamos a tener una nueva sección en la cafetera, una sección sobre salud mental, sobre psicología. Lo vamos a hacer con Ángela Fernández, que es psicóloga, y nos va a servir para coger herramientas. Porque es verdad que vivimos tiempos muy difíciles, que algunos oyentes de la cafetera nos dicen que escuchar las noticias se hace cada vez más cuesta arriba, que vivimos un tiempo de mucha crispación, de mucha polarización, que además hay tantas incertidumbres, que la vida además nos coloca tanta presión encima, el trabajo, la velocidad a la que transcurre todo, las angustias, la vivienda, el cambio climático, la emergencia, la ansiedad climática, todo esto nos tiene al borde del límite, a todos. Si encima le añadimos los problemas habituales del ser humano, pues eso, cosas como problemas de pareja o problemas en relación con tus familiares o con tus amigos, la verdad es que somos seres muy frágiles, muy delicados. Y entonces hemos decidido combatirlo y lo vamos a hacer de la mano de Ángela Fernández, que este lunes se va a incorporar por primera vez con nosotros un ratito para charlar. Es una persona joven, es una persona que viene sin hipotecas en la mochila, que desde esa mirada joven, pero ya con 8 años de terapeuta, ya tiene experiencia con un montón de gente y nos va a ayudar a comprender un poquito cómo son los mecanismos de la mente, cosas que nos parecen anómalas, que creemos que somos la excepción en el universo humano y con nuestros problemas que se repiten sistemáticamente de un ser humano a otro. Y vamos a empezar además por un asunto primero para conocernos, una conversación para conocernos el próximo lunes. Pero vamos a empezar además por un asunto que yo le he dicho, háblanos un poco de cómo es una consulta del psicólogo, porque vamos a intentar desmitificar también un poquito el concepto de acudir a terapia. Y
Porque una importante, sí. Joder, porque es que además, sobre todo hay una generación que nos cuesta mucho dar ese paso y luego, oye, una vez lo das, lo agradeces. Fijaos si lo agradeces, que estos mismos días hemos visto a Antonio Orozco, era entrevistado en El Hormiguero, y allí hizo un alegato sobre la importancia de ir a terapia y el cambio tan gigantesco que supuso para él la primera vez que fue a un terapeuta. Y fuiste a un psicólogo y es que has dicho la frase, en 20 minutos solucionó una cosa que yo no había solucionado en 20 años. Sí. O sea, básicamente se puede decir que las herramientas existen y nosotros no somos los únicos que tenemos problemas. O sea, hay mucha gente que tiene problemas, si no iguales, parecidos. Y hay que confiar en que hay gente que sabe mucho más que tú de muchas cosas, pero principalmente de esas. Yo creo que la oportunidad que me di a mí mismo me la tenía que haber dado hace mucho tiempo, pero tampoco me imagino ahora mismo un futuro inmediato sin asistir, digamos, a este tipo de conversaciones que me ayudan a enfocar las cosas de una forma práctica, diferente, distinta y que no duele, ¿sabes? Porque mira, a lo largo de mi vida yo he tenido pérdidas, algunas la gente las conoce, que han sido dificilísimas, pero yo en vez de solucionarlas lo que hacía era trabajar más, y esas cosas se quedan en algún sitio. Eso es una forma que la gente tiene de hablar, pero yo hoy puedo decir que efectivamente eso es así. Y luego hay que deshacer los nudos poco a poco, como el que está navegando. Poco a poco hay que deshacer los nudos, pero llega alguien que sabe cómo se hace, tira del hilo correcto y entonces tú sientes como que todo se va solucionando. Y el peso es una mala conclusión de otros problemas que son de otra índole, que ya te acusa el sueño cuando no puedes dormir, cuando comes indiscriminadamente porque tienes mucha ansiedad, porque el estrés te agobia y te atusa, y entonces comer es una excusa como cualquier otra. Otro le da por beber y hay millones de cosas. Pero el caso es que yo, desde entonces hasta hoy, te puedo decir que yo he bajado 22 kilos de peso. Esto no, o sea, lo digo porque se puede, cuando enfrentas los problemas de frente y sabes lo que pasa, la solución es inminente y ocurre. Por eso, yo vengo aquí ahora mismo lleno de energía, un poco resfriado, pero con la energía del que sabe. Fíjate, aquí Ismael Serrano hizo un alegato parecido estando aquí en la cafetera. Hemos hablado en otras ocasiones, creo que también lo vimos, bueno, que con cada invitado que hemos tenido, así que está tan expuesto, cantantes o actores, actrices, siempre es un asunto que es bastante recurrente, Pai, y que vamos perdiendo el miedo, lo vamos desmitificando. Sí, recuerdo unas declaraciones también de Dani Rovira, y es curioso esto que escuchábamos de Antonio Orozco, ¿no? Muchas veces hablar con amigos es un punto de terapia, pero cuando necesitas ayuda profesional va más allá probablemente, ¿no? Los amigos están para una cosa, te pueden ayudar en muchísimos aspectos, incluso te pueden animar, pero hay determinadas cosas que probablemente necesitas ayuda profesional, y para eso está la terapia, ¿no? No es igual, no es algún amigo a lo mejor para alguna cosa, alguna conversación. Hay gente además con una capacidad tanto de empatía como incluso con una sensibilidad para percibir las cosas especiales que te las puedes encontrar en tu día a día. Pero bueno, para determinados puntos y determinados asuntos, para eso se prepara la gente, ¿no? Para eso hay profesionales, y realmente hay que también valorar, poner en valor su trabajo y reivindicar y a lo mejor desdramatizar todo esto. Me parece interesante por eso que la primera sesión que estemos con Ángela nos explica un poco cómo funciona y cómo es para que se quiten un poquito los prejuicios, y que a lo mejor mucha gente, con todas las dificultades que tiene ahora mismo ir a buscar a un profesional de salud mental, que están bastante saturados y que no es fácil que te den cita, pero quizá pues eso, ayudar o impulsar a ayudar a determinadas personas que les va a venir muy bien o que lo necesitan. Os va a encantar porque además es muy desenfadada, es una persona joven pero que tiene esa experiencia. Contaba, luego le preguntaremos el lunes, pero contaba cosas muy interesantes cuando estuvimos preparando un poquito a ver cómo van a ser los primeros programas, porque vamos a tocar de todo, desde las relaciones personales, aprender a comunicarse, vamos a tocar también otras cuestiones como, por ejemplo, pues eso, más allá de las cosas afectivas, también cómo luchar contra la ansiedad, y vamos a intentar terminar siempre con algún pequeño ejercicio, porque hay ejercicios que son verdaderamente mágicos, pero mágicos, que te sirven para arrancarte la ansiedad con 3 respiraciones. Bueno, por lo menos bajar un escalón en la ansiedad,
que quitártela ya es más profundo y ya tienes que tocar otras cosas. Pero me contaba cosas que le preguntaremos el lunes, pero me preguntaba cosas como sobre su trabajo, por ejemplo, que hay meses donde tienen una gran carga de pacientes a la vuelta de verano, que de pronto se acumula un montón de gente. Hay etapas, las cercanas a las fiestas, a las Navidades, hay cosas que intuimos, ¿no? Seguro, sí. Pero también le preguntaremos cuándo se debe ir a terapia, por qué tenemos tantos tabúes con el asunto. Si los psicólogos van a terapia, ¿a qué terapeutas van los psicólogos ellos mismos? ¿Quién cuida la salud mental de los que cuidan nuestra salud mental? Sí. Y una cosa que me llamó mucho la atención. Ella, por su edad, tiene 28 años. Por su edad, el tipo de pacientes que tiene son más o menos de la misma generación. O sea, buscan un referente en el psicólogo, porque encontrar psicólogo no es tan fácil. Y la gente, para elegir terapeuta, hay veces que hace, verdaderos periplos, porque tienes que conectar. Pero me dijo una clave muy importante, dice, porque yo le dije, oye, ¿sabes cómo me gustaría que bauticemos a la sección? Se escucha, pero no se juzga. Y me dijo ella, no. Dice, porque el psicólogo, claro que te tiene que juzgar. Te tiene que juzgar dentro de un marco, pero claro que tiene que ser una persona que te diga, esto sí, pero esto no debes hacerlo así. Dice, porque eso es lo que te puede ayudar, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de cosas. Bueno, va a ser muy interesante y sobre todo nos va a permitir semana a semana pues ir conversando sobre estos asuntos, ir abordando temas y también tener un ratito para la distensión y para hacer esos ejercicios así como de respiración un poquito... pues oye, que esto a Pepe le pondrá muy nervioso seguro, porque no le gusta nada. Pero qué tan importante es, sí. Sí, sí. Fijaos si es importante que esta misma semana Mónica García, entramos un poco en el capítulo de la agenda cafetera, que son esas noticias que pasan más inadvertidas, que no forman parte de las portadas de los periódicos, pero que tienen importancia y que deben ser destacadas. Mónica García estuvo en Catarroja para ver las consecuencias sobre la salud mental de quienes padecieron la dana, las inundaciones, la pérdida de algún familiar. Las instituciones han puesto en marcha un proyecto, un programa de apoyo a la salud mental, lo cual está haciendo que se crean equipos de trabajo, que se atienda a la gente allí. Entonces Mónica explicó porque además muchos de los problemas emergen con el paso de los meses. A veces superamos con una increíble facilidad el momento, estamos en plena tensión de un evento, puede ser de cualquier naturaleza, de cualquier tipo. Pero con el paso de las semanas empiezan a salir las consecuencias y esas hay que cuidarlas. Hoy hemos venido aquí a Catarrocha a conocer de primera persona el trabajo que se lleva haciendo desde hace meses con estas USMES, las unidades de salud mental de emergencias, que desde el Gobierno de España pusimos en marcha en colaboración con la Generalitat y en colaboración con todo ese tejido social que se quedó roto tras la dana. Tenemos que sanar no solamente las heridas individuales, sino también las heridas colectivas y las heridas comunitarias, ¿no? Para esto estamos haciendo estas intervenciones, unas intervenciones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, que tiene que ver con los trastornos emocionales derivados de una tragedia de estas características. Según la evidencia científica nos dice que después de los primeros auxilios emocionales, a partir de los 4 o 6 meses, puede venir una patologización de los diferentes duelos que se han vivido en estos municipios, y esto es lo que venimos desde el Ministerio de Sanidad, insisto, en colaboración con todas las instituciones, a intentar prevenir, a intentar ayudar, apoyar, acompañar en una actividad no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social. Así que con un importantísimo reto por delante, pero que es verdad cómo emergen y cómo surgen estas cosas. Es verdad que la política ha ido tomando conciencia sobre la importancia de la salud mental. Ha ido tomando conciencia y lo vemos esto en los presupuestos que se están destinando, en los programas, en las iniciativas que se ponen en marcha. También hablar abiertamente de esto. Hemos visto a personas famosas muy reconocidas. Por cierto, alguien que estuvo hablando también de salud mental y lo estuvo haciendo aquí en la cafetera. Vuelve al programa Leticia Dolera. Ole. Sí, muy guay. Ha estrenado una serie, Pubertad. Está recibiendo unas críticas fabulosas y le hemos pedido que esté con nosotros. No va a ser este lunes, sino el siguiente, pero va a estar largo y tendido. Podremos charlar sobre esta serie, sobre una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a 3 adolescentes y, bueno, los adultos a cargo de los señalados como agresores, como víctima, van a tener que lidiar con la tensión. En fin, la serie está recibiendo unas críticas muy buenas, pero porque habla de los tabúes, de los traumas, también del salto generacional. Así que será la semana que viene, no, la siguiente, Leticia Dolera, que nos acompañará aquí
el lunes 3 de... 3, lunes ¿no? 3, lunes 3, sí. 3 de noviembre. Lunes 3 de noviembre. Que aquí van pasando las semanas y hace 2 días estábamos en verano, tú. ¿Sabes? O sea... Literalmente. Nunca estarás sola. ¿Qué cosas, Pai? ¿Qué cosas? Y en una semana en la que, bueno, luego ha habido otras muchas noticias también que podíamos meter en la agenda de la cafetera. Por ejemplo, oye, me ha llamado mucho la atención esta cosa que enviaste al grupo de WhatsApp del programa. Solo 3 mujeres han sacado plaza de bombera en Madrid. Dicen que hay discriminación evidente y que les están echando de la profesión. Qué fuerte, ¿no? Sí, era un poco una denuncia, bueno, de lo que pasa en concreto en Madrid, porque según explicaban en el artículo, claro, cada comunidad autónoma fija las condiciones y, digamos, los requisitos que exige para entrar en el cuerpo de bomberos. Cada año normalmente se suele convocar plazas. Es verdad que hay muchísima demanda, las pruebas son muy duras, tanto las teóricas como las físicas, pero lo que venía a explicar o a resaltar este artículo es que, claro, no hay, digamos, no están adaptadas las pruebas físicas a, digamos, la condición femenina, ¿no? Es decir, se exige prácticamente el mismo o los mismos registros y las mismas marcas para hombres y mujeres, lo cual en sí mismo pues hace que sea mucho más difícil para las mujeres por las condiciones fisiológicas de cada sexo, ¿no? Y en esto se veía claramente en que en esta última, digamos, oposición, esta última convocatoria, únicamente 3 mujeres habían sacado plaza frente a, me parece que eran, no sé si 260, más de 264 plazas, habían 267 en total y 264 habían sido ganadas o digamos habían pasado hombres y únicamente 3 mujeres habían llegado. Esto hace que no lleguen ni al 1% del total de efectivos y si examinas un poquito el cuerpo de bomberos en general en la Comunidad de Madrid de forma más amplia, te das cuenta de que está en ese rango, ¿no? Me parece que bueno, pues que hay muy poquitas mujeres, apenas llega al 1%, y esto se debe en concreto a esta situación. Claro, es verdad que hay yo he tenido estas discusiones también en mi entorno alguna vez, no se deben adaptar las pruebas físicas cuando es un cuerpo que tiene tanto, que tiene una carga de trabajo físico evidente. Pero claro, es que digamos, las características o los valores que definen a un buen bombero no tienen únicamente que ver con la capacidad física. Evidentemente se requiere una capacidad física mínima, pero no es lo único que hay que valorar, ¿no? Y en este sentido era lo que denunciaban y bueno, intentaban poner de relieve las mujeres que se habían quedado fuera o que se sentían obligadas a casi a abandonar su sueño ya que se sentían totalmente echadas de la profesión y bueno, pues que explicaban que esta situación no les dejaba que con lo que ellas podían aportar al cuerpo de bomberos se veía. Y la verdad es que desde Comisiones Obreras explicaban en el artículo, era un artículo de Público que lo explicaba bastante bien, denunciaban esta situación, ¿no? Que hay poco más o menos hay muy poquitas bomberas. En el resto de comunidades españolas hay más, pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño y en concreto en la Comunidad de Madrid pues se denunciaba que este baremo no se ha ajustado en función de sexos y que en este sentido estaban defendiendo que se buscara un plan de igualdad, siempre exigiendo o cumpliendo unos requisitos mínimos, pero que realmente pudiera abrir el cuerpo de bomberos a también la presencia de más mujeres. Porque es verdad, dicen, es que las pruebas físicas son discriminatorias y hacen que la marca mínima para probar sea idéntica a los hombres, sin tener en cuenta las diferencias fisiológicas. Muy un asunto cuando además pueden tener atribuciones diferentes, puede haber, y de hecho hay extraordinarias mujeres, la prueba es que ha habido algunas que han aprobado, o sea que hay extraordinarias mujeres bombero. Pero hay otras comunidades, fíjate que donde hay muchas más bomberos. Ya te digo que en Madrid en esta última convocatoria han aprobado 3, me parece que en la anterior había aprobado 2 y en la anterior 1, es decir, hablamos de unos números muy muy pequeños, pero por ejemplo en Cataluña hay 95 mujeres que entraron en la última promoción porque bueno, pues hay unas políticas de discriminación positiva y siempre dentro de que se puedan cumplir y se pasen las pruebas físicas y haya unos requerimientos
requerimientos mínimos, pero realmente facilitaba, digamos, habría la posibilidad, ¿no? Sobre todo porque, claro, es lo que te decía, para el trabajo de bomberos es evidente que hay que poner un requerimiento mínimo físico. Se trata de un trabajo muy físico, pero no es lo único que se valoran a la hora de ser bomberos, ¿no? Y que hay muchas mujeres, y de hecho muchas de las que ya lo son, que están aportando una serie de valores al cuerpo de bomberos, y en este sentido, bueno, pues se buscaba una manera de equilibrar y de que fuera más igualitario y que realmente se pudiera incentivar la presencia de más mujeres en este cuerpo. Y luego está toda la mitología, porque, claro, es muy fácil hacer una caricatura sobre el trabajo de los bomberos y te lo imaginas levantando a una víctima y sacándola en volandas. Pero es que dentro de la actividad del cuerpo de bomberos hay muchísimas funciones, muchísimas, algunas de planificación de tal. Y la prueba está en que si en otras comunidades no sucede así, el filtro no deja fuera a tantas mujeres, es porque aquí algo está ocurriendo con el proceso de selección, porque no creo que haya más víctimas de incendios fuera en otras comunidades de las que hay en Madrid. Así que la cuestión es que esto está revelando algo sobre los procesos de selección en este aspecto, ¿no? Pero, oye, hemos visto también... Pero por lo menos es un buen tema de debate, ¿no? Sí. Y es un tema que se debería discutir o se debería hablar de ello porque es una realidad que está ahí, igual que en la policía se han ido ajustando y que en este sentido, bueno, pues por lo menos es un asunto que debería hablarse y debatirse abiertamente. Bueno, también hemos visto, hemos hablado de muchas noticias a lo largo de la semana. Antes hemos repasado algunas en la agenda internacional, PAI, que más o menos se componen un poquito el resumen de cosas que han sucedido en nuestro país, que han tenido repercusión fuera, pues que suelen ser los temas como más trascendentes o que han tenido más importancia. Pero también hemos visto algunas cosas en Marruecos, por ejemplo. Hablábamos en los últimos días sobre las protestas de la generación Z. Hemos visto que ha habido importantísimas movilizaciones en Marruecos y el gobierno ha tenido que tirar del dinerito de cartera para responder a esta ola de protestas y aumenta el gasto en sanidad, en educación. 3 semanas después del inicio de unas movilizaciones que dicen son las mayores movilizaciones populares en el país magrebí en 20 años. Resulta que aumentarán el gasto social en respuesta a estas protestas, ¿no? Sí, no le ha quedado más remedio. Incluso el propio rey Mohamed VI, viendo la extensión y la amplitud de las protestas y además, digamos, la contundencia con la que se manifestaban la generación Z, buena parte de los jóvenes del país, y precisamente además señalando el Mundial, una de las grandes ambiciones de Marruecos, ¿no? Con la que la celebración del Mundial que van a celebrar junto con España y Portugal, que lo organizan entre los 3 países y que es un poco la tarjeta de presentación con la que Marruecos quiere, bueno, pues desembarcar un poquito en la escena internacional. Pero claro, toda esta gente de Marruecos, esta gente joven decía, sí, nos vamos a tener estadios muy modernos desde el punto de vista de la tecnología, vamos a tener este gran evento futbolístico, pero en los hospitales no nos atienden. Se habían muerto además en Agadir, en una ciudad de marroquí, se habían muerto varias mujeres precisamente por falta de atención, mujeres embarazadas, que había sido un gran escándalo. Hay un problema también de educación muy importante y se estaban manifestando esta generación Z, que muchas veces pues han sido objeto un poco de ridiculización e incluso se les ha señalado como poco comprometidos políticamente. Bueno, pues en este caso concreto en Marruecos salieron a la calle, protagonizaron importantes movilizaciones. En algunos casos fueron incluso reprimidas con bastante violencia por parte de la policía, que prefería que no se viera esto. Ha habido más de 400 detenidos, eso según el Ministerio del Interior, porque hay algunas fuentes que dicen que la cifra de detenidos ha estado por encima de los 600, pero todas estas manifestaciones finalmente han provocado que, bueno, primero el rey en un discurso y finalmente el gobierno de Marruecos pues haya anunciado que sí, que efectivamente van a aumentar el gasto en sanidad y en educación, y no de forma menor. Se está hablando de un 16% más, que suponen 13.000 millones de euros más, que se van a destinar, pues bueno, una parte a sanidad y otra parte a centros escolares, pues un poco para responder a las peticiones de esta generación Z y de esta juventud marroquí. Así que, bueno, pues para que luego digan que las movilizaciones sociales no sirven de nada. Fijaos si sirven, que hasta en Marruecos, hasta en un sistema político como ese, tan férreo, donde las dificultades para la ciudadanía y más en el plano de las protestas son las que son, y han conseguido también mover de posición a las autoridades. Siempre es la movilización social, siempre
siempre. No sé quién lo ha recordado también en estos días. Alguien ha vuelto a hablar de lo importante que es conquistar, no sé si decían, en torno a los tímidos pasos dados en Gaza para el alto el fuego, que en buena medida responden a la gran presión social que ha habido, por ejemplo, cuando se ha hablado del reconocimiento de los 2 estados, cómo se ha movilizado la gente, cómo todo esto, aunque todavía de forma débil, sabiendo que en cualquier momento puede saltar todo por los aires, pero lo cierto es que la movilización de la gente consigue las cosas una y otra vez. La Vuelta a España, todas estas movilizaciones. Verdad. Recuerdo a Ani que decía, pero que no hagan tanto ruido. Haciendo ruido es como al final se cambian las cosas. ¿Cómo era eso que decía, no? Nunca pienses que un pequeño grupo de personas comprometidas no es capaz de cambiar el mundo, porque de hecho es lo único que lo ha movido siempre o que lo ha cambiado, ¿no? Así que, pero bueno, sí es así. Yo me acuerdo una vez, fijaos, para que veáis, creo que ya ha pasado tanto tiempo que se puede contar. En una ocasión, el gobierno de España iba a anunciar el cierre de las centrales nucleares. Estamos hablando hace más de 20 años, cierre o calendario de cierre de las centrales nucleares. Y Greenpeace estuvo especialmente exigente y duro contra el gobierno. Entonces recibí una llamada. Como nosotros entrevistábamos mucho a la gente de Greenpeace, yo en muchas ocasiones además daba en los medios, también daba protagonismo a las noticias que emanaban de Greenpeace y a todas estas presiones. Era un gobierno socialista. Y entonces recibí una llamada en nombre del gobierno y me dijeron, dice, mira, hemos visto que has estado defendiendo en televisión este asunto, dice, tú podrías hacerles llegar a la gente de Greenpeace que para que nosotros consigamos sacar esto adelante, necesitamos que se visibilice el apoyo. Fijaos lo que significa, porque a mí esto me hizo pensar. Siempre pensamos que los gobiernos tienen la máxima de las capacidades, ¿no? O sea, que pueden tomar decisiones y que tienen un poder gigantesco. Pero no es la realidad. Si no se ve en la calle que tienen respaldo social, muchas de estas medidas no se pueden hacer. Primero porque la prensa, cuando ve que hay respaldo social, las acoge de una manera u de otra. Pero tienen que ser visibilizadas. Para mí fue la constatación, la demostración de que esto que siempre hemos dicho, la movilización es la que consigue las cosas, no es una frase hueca, no es una frase vacía. Es que fue literal. Y me dijeron, si son capaces de ponerse de acuerdo con los sindicatos, de que se vea, lo dice el gobierno que está gobernando, o sea, que está pidiendo manifestación. Lo que viene siendo un apóyenme, que para dar este paso necesito el apoyo. ¿Quién lo iba a decir? Porque podríamos pensar que no, que lo que se necesita es otra cosa, ¿no? Y yo dije, bueno, no es mi misión en este asunto, pero bueno, también, desde el gobierno me comunican que a ellos, si hay apoyo social, podrán hacer más cosas. Bueno, tampoco es tan difícil. ¿Qué pensáis? Y así lo fui contando y así lo publiqué entonces en Radio Cable, ¿no? Pero me pareció muy significativo, muy simbólico. ¿No crees que es como...? Es la confirmación de que la calle tiene más peso... Mucho más de lo que creemos. Que podría pensarse. Pero mucho más. O sea, tanto, que incluso para hacer algo que parece que el gobierno quiere hacer. O sea, hasta para eso, ¿no? Pero... Oye, luego hemos visto cosas, movilizaciones, activismo. La Audiencia Nacional ha archivado una querella contra Netanyahu por el asalto a una de las embarcaciones de la flotilla en el mes de junio, ¿no? Hemos visto que dice, la Audiencia Nacional se lava las manos, dice que no son competencia de este órgano. Dice que no son competencia por los recortes en la jurisdicción internacional. La Ley de Justicia Universal que tenía España, bueno, pues el recorte que se hizo hace unos años ha hecho que la Audiencia Nacional considere que no es competente. Fíjate que era una querella que se había presentado contra Netanyahu y con otros altos mandos del ejército israelí por el asalto y el abordaje de la embarcación Matlin, la primera a la que iba Greta Thunberg y que también iba Sergio Toribio, este español
al que entrevistamos aquí en la cafetera una vez que fueron detenidos por Israel y que luego fue encarcelado durante unos días, después fue expulsado a España, y él mismo nos contaba un poco cómo había transcurrido, ¿no? Cómo había sido todo este abordaje con drones, un poco cómo les habían tratado. Él hablaba también de secuestro, porque decía que estaban en aguas internacionales, y todo esto había provocado que se presentara una querella en la Audiencia Nacional contra, ya te digo, Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del ejército israelí, y acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha decidido archivarla porque considera que no es competente. Así que se queda, esta iniciativa. ¿Qué tiempos aquellos en los que considerábamos que la justicia universal, que España jugaba ese papel tan importante, este país que vio cómo era capaz de pararle los pies en sus últimos años a Pinochet y conseguir que su tranquilidad se viera interrumpida por la orden de detención de nuestro país, por la iniciativa de un conjunto de abogados? Ahí pensábamos que la justicia universal, la jurisdicción universal, en aquel tiempo en el que tantas esperanzas teníamos depositadas en todo lo que está relacionado con los derechos humanos, el multilateralismo, la justicia global, parecían valores tan firmes. Un dictador, pues normal que lo detengan, aunque consiguiera con todas sus herramientas y con todos sus mecanismos escaparse finalmente de la acción de la justicia. Pero qué tiempos nos hicieron soñar, y ahora que vemos cómo el multilateralismo está en riesgo, cómo los contrapoderes se organizan, y tiempos donde la justicia, como decía el otro día Jaume Asens, nos quieren hacer olvidar el genocidio que se ha cometido. Sí, mucho alto el fuego, mucha historia, pero ahora parece que tenemos que mirar para otro lado, como si no pudiéramos seguir denunciando lo que está sucediendo allí. Ahora, muchos querrían que olvidáramos lo que está sucediendo allí, que normalicemos la barbarie, el genocidio, que volvieran los palestinos a ser invisibles. Y por eso, ahora más que nunca, es importante que no bajemos la guardia, porque sabemos que Israel, de una forma o de otra, va a continuar con su proyecto de limpieza étnica, porque forma parte de su programa político, el del sionismo, y que eso suceda o no va a depender en buena medida de la complicidad de Occidente, de la complicidad de Estados Unidos, pero también de Europa, porque hay que recordar que Europa sigue dando armas y dinero a Israel. Y para que eso no suceda es clave el papel de la sociedad civil organizada. Nos quieren hacer creer que protestar es inútil, que no sirve de nada, pero ya hemos visto que sí que sirve, que permite mover a los gobiernos europeos. Por eso hoy, más que nunca, creo que es importante acciones de resistencia, de desobediencia civil, acciones de visibilización para que la sociedad europea no vuelva a olvidarse de lo que está sucediendo en un momento donde vemos que hay un alto el fuego que ya se ha roto con el asesinato de los palestinos el martes y con el impedimento de la llegada de ayuda humanitaria. Sabíamos que eso iba a suceder. Sabemos que cuando la sociedad, cuando la gente pierde el miedo y se organiza, las cosas pueden cambiar. Y ahí seguimos pendientes de la fragilidad en ese proceso, en ese alto el fuego, y todos con la sospecha de que Israel aprovechará para continuar. Pero mientras haya voces que denuncien, mientras haya personas que insistan en que la justicia, en que termine el genocidio, en que la reparación se haga cargo y que el olvido no que este alto el fuego no dé paso al olvido, pues mientras haya gente que lo siga recordando, pues seguiremos teniendo esperanzas. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Bueno, pues termina una semana más. Iba a decir una semana aciaga, pero estoy de un lamentoso, estoy de un pesado. Pero ya pronto las alamedas volverán a abrirse con sus ramas floridas y dejarán paso al hombre libre. Así es la cosa de la vida. Y tengo muchas ganas de que venga la semana que viene, que llegue la semana que viene, de que estrenemos
nuestra nueva sección, de que conozcáis a nuestra nueva invitada, que conozcáis a Ángela Fernández, la psicóloga, que nos va a acompañar cada lunes, y a ver si conseguimos entre todos crear una pequeña experiencia vital que sea interesante y que sea un poquito innovadora. Es lo que le faltaba a este programa, donde estamos tan fatal, ¿sabes? Tener una psicóloga de cabecera. Pero siempre hacemos de la necesidad virtud, Fer. Totalmente, sí. De hecho, hay muchos psicólogos entre nuestra audiencia. O sea que esto es muy gracioso porque de vez en cuando me escriben, oye Fer, te he visto que hablabas de ansiedad, que tenías ansiedad con la actualidad, con las noticias. Si necesitas cualquier consejo, cualquier charla, y decía, bueno, no voy a abusar tanto de esto porque ya es lo que faltaba. A la pobre Ángela ya se lo dije, digo, tranquila que no voy a ejercer de paciente, salvo cuando esté sentado en el programa, que entonces, pero esta es mi terapia, sentarnos aquí cada día, sentirnos rodeados, sentirnos en un espacio seguro donde podemos hablar de todas estas cuestiones, donde nos podemos sentir acompañados y donde tantas y tantas oyentes de la cafetera habéis compartido una cosa que me parece muy bonita y que forma parte de la filosofía de este programa. Que oyendo estos temas, oyendo que hay otras personas que piensan como vosotros sobre derechos humanos, sobre distribución, sobre igualdad, sobre solidaridad, sobre pobreza, sobre inmigración, uno se siente menos solo. Y esto es, en el tiempo que vivimos, un verdadero privilegio, porque estar rodeado de seres humanos no significa sentirse acompañado. A veces uno puede sentirse muy solo a pesar de estar rodeado de mucha gente. Así que hemos descubierto en esta comunidad un gran grupo, una gran familia, y es un verdadero privilegio compartir cada día con vosotros. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por vuestro tiempo. Muchas gracias por ser conscientes de que este programa hay que apoyarlo, hay que financiarlo a través de las suscripciones. Muchas gracias por vuestras suscripciones y no la dejéis pasar. radiocable.com/mecenas, porque cuanto más suscriptores haya, más iniciativas bonitas, divertidas e interesantes podremos hacer. Pilar de la Peña, descansa, pasa un buen fin de semana, gracias. Igualmente a toda la resistencia, cuidaros. Adiós, cafeteros, hasta el lunes. Hacer que todo salga bien. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas.